Bueno, pues tengo yo la alegría que me ha cedido la directora del Instituto de la Familia de presentar a Jaime. Así que lo primero, darte las gracias, Jaime, por acompañarnos aquí, daros las gracias a los profesores que nos acompañáis también y que es una alegría y un placer pues tener a Jaime aquí entre nosotros en este formato seminario y encuentro de profesores con invitados que venimos haciendo en el Instituto de la Familia, pues desde que Elio era director del Instituto de Estudios de la Familia y ahora también con Carmen, y en el que vienen pasando por aquí pues personas extraordinarias. Y hoy tenemos la alegría de tener a Jaime, a quien todos conocéis, todos conocemos, pero bueno, no voy a dar unas pequeñas pinceladas. Como estamos en el Instituto de la Familia, Jaime, pues bueno, eres nacido en San Sebastián, y eres casado y padre de familia y de familia numerosa. Y no sé si tendrás algún nieto ya. ¿Has visto que esa cifra ha sido? Es que ha sido, pues fíjate, yo no sabía exactamente, sabía que tenías alguno, pero pues nada, una alegría. Entonces, en el Instituto de la Familia, pues por supuesto que te presentamos así, que sabemos que constituye también para ti, pues la familia, una satisfacción y una realización personal enorme. Jaime, pues como sabéis, ha sido ministro del Interior, candidato al Endacari, eurodiputado, conocemos su vida en la política, muy querido, además en España una persona muy querido, muy admirado. Y cuando deja la política, también en estos últimos años, pues tiene un recorrido también como conocemos en toda la vida social y en la sociedad civil, ¿no? Es presidente de la Fundación Valores y Sociedad, de la Federación Europea One of Us, con la que también colabora el ACDP y el CEU. Hemos colaborado también en muchas acciones, en conferencias, junto con la Fundación Villa Cisneros. Hemos organizado conjuntamente conferencias y actividades muy interesantes. Y últimamente pues es muy relevante también en Jaime el ser impulsor de la plataforma NEOS, de las que varios de los que estamos además en esta mesa pues participamos muy activamente y sabéis que NEOS es una plataforma, una alternativa cultural que trata una serie de temas importantísimos, esenciales para que continuemos hablando sobre ellos en la batalla cultural, temas que son la vida, la verdad, persona y familia, la libertad, España, Corona, y en la que digo que pues, varios profesores de la casa estamos colaborando también activamente en distintos grupos de estudio y que la hemos presentado, ¿verdad, Jaime? Hemos presentado NEOS en Madrid, Valencia, Sevilla y también es Jaime, presidente del Real Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de San Pablo. También le tenemos aquí en el Instituto de Estudios Europeos. Así que, bueno, pues estamos en este marco, Jaime, de este seminario permanente que tenemos en familia, que este año lleva por título Corrección Política, Familia y Corrección Política, que tienes aquí. Han pasado distintas personas, aprovechando el tema también que abordó el Congreso de Católicos y Vida Pública de Corrección Política, pues nosotros lo hemos centrado en la familia. Y te hemos pedido pues, que nos hablaras como conocedor con una perspectiva europea, los problemas comunes en la familia desde la perspectiva europea para poder pues, luego continuar. Tenemos una ponencia de lo que tú consideres y continuar después pues, con una comida, coloquio que seguro que va a ser muy fructífera pues, hasta que puedas quedarte con toda libertad, con toda tranquilidad. Así que te agradecemos muchísimo en nombre de la dirección del instituto, de Carmen, de todos los profesores. Luego también pues la ponencia queda grabada, si te parece bien, y luego pues quedará a disposición. También hay personas que nos siguen online, por eso tendré que enfocarte el ordenador para que te enfoque a ti. Así que muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos y estamos esperando recibir tus palabras. Bajo el título Los problemas comunes en la familia desde la perspectiva europea, que desarrolle esta cuestión. Entonces yo creo que empezaremos hablando de las perspectivas europeas y terminaremos hablando específicamente de la familia. Pero a mí me parece que el título, cuando introducís
perspectiva europea me da pie, sin forzar demasiado las cosas, sin de alguna manera ser fiel a eso de que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, creo que con normalidad me permite introducirme en la perspectiva europea de hoy. Yo creo que a medida que pasan los meses, yo creo que claramente hay dos tendencias muy diferenciadas y muy marcadas para el futuro de Europa. El primero es la dirección de la inercia, es decir, vamos a seguir en donde estábamos, es decir, vamos al tránsito a la nada. Europa en un momento determinado, cuando cae el muro de Berlín, hace un esfuerzo político importante, que es hacer política con mayúsculas, es decir, desarrollar una constitución, redactar una constitución. Y recordaréis que en aquella redacción se chocó con la obsesión francesa, Giscard d'Estaing, de impedir que en el prólogo de la Constitución Europea se introdujesen las raíces cristianas de Europa. Aquella Constitución fue rechazada por los franceses en referéndum y los holandeses. Pero aquello fue un intentar comprender que aquel momento había caído el muro. Era momento para hacer realmente, desarrollar realmente unos cimientos de Europa, una constitución, ni más ni menos. Y a partir de ese momento, a partir de ese fracaso político, ya en las instituciones europeas solo se habla de economía, es decir, ya no se pierde completamente una visión ambiciosa de Europa y política de Europa. Y eso significa que hemos ido crecientemente transitado hacia la nada. Bueno, por poner dos últimos ejemplos de lo que significa ese tránsito a la nada, ha sido escuchar al presidente Macron cuando anuncia la presidencia rotatoria francesa, la preside la Unión Francia. Decir que uno de sus grandes objetivos es incorporar a la Carta de los Derechos Fundamentales de Europa, para quedar bien, dice el principio, el medio ambiente, y luego dice, y el aborto. En el fondo es para aportar unos elementos de identidad europeos, que eso es lo que significan los derechos que se refugian, o que se extraen, o que se sintetizan en una carta de estas características. Es decir, quieren hacer de Europa un lugar en el que la defensa del aborto sea un derecho casi de identidad. Bueno, eso significa que en términos vulgares, en el fondo lo que está diciendo Macron es Europa ha dejado de ser cristiana. Es el objetivo fundamental. Es otra Europa. A mí, cuando he visto esa actitud de Macron, que quiere simbólicamente decir que Europa fue cristiana, pero ya no es cristiana, en el fondo es el desprecio de Macron por las raíces. Él siempre dice, hay raíces, pero las raíces no son importantes, lo importante es el hoy y el mañana. Pero me ha recordado siempre lo que Azaña, en el debate constitucional de octubre del 31, cuando se debatía la Constitución española, él solemnemente dijo, España ha dejado de ser católica. Nunca se entendió la maldad de la declaración, no se sabía ni su intención, pero se intuía que iba en una determinada dirección. No le gustaba una España que fuese católica. A Macron no le gusta una Europa que se sostiene en el cristianismo. Y tiene el mismo objetivo. Europa ha dejado de ser cristiana. Bueno, la segunda manifestación de ese tránsito a la nada es cuando ves que al cabo de los meses una moda dominante se impone y hace que los países a perseguir sean Hungría y Polonia. Es decir, la persecución de Hungría y Polonia, solo la ingenuidad te puede hacer llegar a esa conclusión, que es por el Estado de Derecho tal y como funciona en Hungría y Polonia. Desde luego, en respecto al Estado de Derecho ha habido cosas mucho más escandalosas en España, y doy fe, y muchas más atribuciones de un gobierno de lo que no debe hacer,
y muchas más interferencias en los poderes judiciales españoles y europeos, y muchos procesos ocultos que se han producido, que lo que puede significar una determinada posición, en la que yo no voy a entrar en exceso tanto de Polonia o de Hungría, que probablemente, como todos los estados de derecho, no aciertan en muchos temas, pero es evidente que eso no te puede llevar a una cierta obsesión persecutoria. Y hay una razón fundamental, porque de Polonia molesta su fe y de Hungría molesta su constitución, su pueblo, en donde se viene a configurar una Europa, una Hungría en la que se defiende la familia tradicional, como lo dice en su redacción, o que el matrimonio, cosas que de alguna manera están fuera de la moda dominante. Entonces, no, insisto, no soy abogado, no soy ni defensor ni fiscal respecto de determinadas cuestiones del ordenamiento jurídico de Polonia y de Hungría. Lo que sí digo es que políticamente la interpretación de esa persecución está fuera de la moda dominante. Molestan, perturban. Lo demás son pretextos. Y yo ya sé que hay gente que te dice eso es un error, porque si estudiamos el artículo 27 de la ley de Polonia, pretexto, eso es superficie, no es así. La verdad, lo que impulsa a esa posición dominante en Europa es recordar a Hungría y a Polonia que no forman parte de la media, de la moda dominante que debe prevalecer en Europa. Y vuelvo a decir, no voy a enumerar, pero casos que yo he vivido respecto a cómo se ha triturado un Estado de Derecho, cómo se ha perdido la independencia del Poder Judicial en España, son más que los que uno puede imaginar que hoy sucede en Polonia y en Hungría. Pero los países que no perturban la moda dominante no son molestados. Los países que tienen un ámbito cultural en el que son perturbadoras, sin duda yo creo que son molestados y perturbados. El mejor ejemplo, pero eso ya me rememora al 2004, pero hablamos en un determinado, cuando Rocco Buttiglione en la Comisión de Justicia y Interior, fue mi primera actuación. Yo acababa de dejar el gobierno de España, había terminado la elección, creo que me remonto a octubre del 2004, y fue a la Comisión de Justicia e Interior. Yo fui el eurodiputado encargado de hacer el discurso final en defensa de Buttiglione. Pero Buttiglione había cometido un pecado imposible de absolución, que dijo que etimológicamente en griego un matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Y eso fue utilizado por el presidente de aquella comisión, Jean-Louis Bourlans, que era una persona que me había ayudado en la campaña electoral del País Vasco, porque era un gran constitucionalista y defensor de los constitucionalistas vascos. Pero era un hombre anticristiano por esencia. Detestaba el cristianismo. Cuando hacía una broma decía, ha empezado hoy mal conmigo porque me ha dicho que se llama Jesús. Y ese ya era un mal arranque. Bourlans era un hombre que era un hombre, una expresión del laicista extremo francés, anticristiano. Y la realidad es que él buscó en Buttiglione una cierta referencia de poder. Es decir, tú no vas a ser comisario. Y Berlusconi dejó caer a Rocco Buttiglione, el comisario, y lo llevó a ser ministro de Italia de Educación y Cultura, si no recuerdo mal. Bueno, entonces, esa es la tendencia, es decir, la inercia, es decir, un tránsito a la nada, es decir, una prevalencia de la mentira sobre la verdad, que en líneas generales ha caracterizado el devenir europeo desde el momento que se pierde un proyecto ambicioso como es el de la Constitución Europea. Bien. La segunda alternativa es entender las consecuencias, lo que está sucediendo, la tragedia de Ucrania, que es una oportunidad para abrazar la verdad. Es decir, ¿qué nos está diciendo la tragedia de Ucrania? Porque antes estábamos abrazando la mentira por alejamiento respecto de la verdad. Nos ocupábamos de la cultura de defensa.
nos habíamos olvidado en Europa de la cultura de defensa, de que debe haber medios, presupuesto, personas que estén preparados para la defensa. A lo mejor la guerra nos lo recuerda. O, por ejemplo, que en la vida es muy importante ser independiente. Y las naciones son independientes a la medida que tengan una independencia energética, una seguridad energética. Ya veis hoy, Putin ha decidido restringir el gas a Polonia y mantiene el de Alemania, el de Hungría, pero limita la independencia de las personas a ver que al día siguiente no tienes el combustible necesario para vivir. ¿Nos habíamos ocupado alguna vez de la seguridad energética? No. Y no nos hemos dado cuenta que la guerra de Ucrania debería, en esa búsqueda de la verdad, recordarnos que hace falta en Europa un realme moral. Es decir, que hay un desprecio a la dimensión religiosa de tal magnitud que Europa destila debilidad. Bueno, es que no nos damos cuenta que Putin no nos hubiese atacado si nosotros desde hace tiempo no hubiésemos proyectado debilidad, decadencia. ¿Y por qué intuye decadencia y debilidad? Pues porque Europa, los países de Europa se están convirtiendo en los países del fin de semana, de las vacaciones de Navidad, de la Semana Santa, de la cena de los viernes. Es decir, una mala administración de un bienestar material que fundamentalmente nos hace perder referencias permanentes. Esa es la crisis de Europa. Cuando el otro día yo vi el debate entre Le Pen y Macron, yo sentí, y así lo hice público con una nota de Neos, una tristeza enorme. Vi la expresión de la decadencia. No hablaron para nada. Ni el realme moral que necesita Francia, ni la crisis en esta dimensión espiritual de nuestra civilización. Ni uno ni otro. Y es evidente que eso confirma, por el contrario, que nosotros, con la verdad, es decir, con la tragedia de Ucrania, hombre, deberíamos de tener una oportunidad para que en vez de seguir el camino de la inercia, caminemos en una dirección hacia la regeneración, hacia la rectificación, en definitiva hacia la verdad, hacia el real moral de nuestra sociedad. En ese tránsito a la nada que ha sido Europa, lo que se ha producido es que en el fondo todos no tenemos más ambición que reinventarlo todo. Cuando tú estás aburrido de tu comodidad, pues tratas de reinventar la naturaleza humana, o tratas de reinventar la cultura de la vida, o tratas de reinventar la familia, o tratas de reinventar la nación. Pero al final lo que se va produciendo es cada día más una vocación de inventores o reinventores sociales, no de gobernantes. Y por eso cuando tienen que afrontar muchas veces problemas reales fracasan porque en el fondo estamos gobernados por un proceso a la nada, por un tránsito a la nada. Y esa es una de las razones por las que yo creo que una de las razones que deberíamos de tener una oportunidad para rectificar, para regenerar. En el fondo lo que estoy diciendo es que cuando hemos preferido abrazar la mentira por comodidad que buscar la dirección de la verdad. Y entonces hemos querido reinventar por comodidad la naturaleza humana. Nosotros nos fundamentamos en la autodeterminación de la persona, que la mujer tiene el derecho a dominar y a dirigir su cuerpo, que hay que buscar una muerte digna, en todo lo que son nuevos y falsos derechos, y son falsos porque están instalados en la comunidad, impulsados por la comunidad. Bueno, esta es la encrucijada que tiene Europa y que tiene Occidente. Entonces en esta segunda parte ya voy instalándome en la familia. Entonces, la familia
si hay una crisis de la verdad, pues tiene que estar en crisis. Y nosotros hemos vivido una crisis creciente de la verdad y por eso hemos vivido y estamos viviendo una permanente crisis de la familia, porque es la institución de la verdad por excelencia. Es decir, ¿dónde somos verdad? Cuando uno da una conferencia ante 500 personas o cuando a las 10 de la noche llega a casa y se sienta en su sillón. Pues nosotros somos de verdad lo que somos en casa. Nosotros en casa no disimulamos, porque entre otras cosas tu mujer te lo impide y tus hijos menos mal. Si yo no soy divertido ni gracioso, si un día yo me hago el gracioso, es que vamos, empiezan a mirar para otro lado diciendo está enloquecido. Entonces, somos de verdad lo que somos en casa, en la familia. Claro, si tú crees que el valor de la verdad está en crisis y que te abrazas por comodidad al valor de la mentira, necesariamente la familia tiene que estar en crisis. Porque, insisto y reitero, la familia es la institución de la verdad por excelencia. Pero es que la familia es muchas más cosas. La familia es un lugar donde somos profesores y alumnos al mismo tiempo. Tenemos la obligación de ser profesor, de ser magíster en casa. Y al mismo tiempo tenemos que saber aprender de unas nuevas generaciones sin dejar de ser profesor. Pero tú tienes que estar abierto a lo que te dicen tus hijos. Y tiene que ser además una institución especial porque es la institución del esfuerzo. Es la cultura del esfuerzo lo que preside una familia. No solamente son alumnos, profesores al mismo tiempo, sino que en la familia te tienes que esforzar más que en ningún otro lugar para estar a la altura de tu responsabilidad. Tú tienes que ser un hombre capaz de entender los problemas que tienen tus hijos. Y si estás cansado por la noche, le tienes que escuchar. Ya tienes bastantes problemas tú, sobre todo con neos, pero tienes que estar pendiente de que tu hijo tiene un problema que es el más importante de todo. Tienes que dedicar tiempo a eso. Y entonces eso significa que es la institución del esfuerzo. Igual que es la institución de la perseverancia. Yo siempre digo que el matrimonio, cuando hablo del matrimonio hablo de la familia, es decir, el matrimonio es la base de la familia, es decir, no hay familia sin matrimonio. Y a veces hay matrimonios sin familia porque no tienen hijos, pero desde luego no hay familia sin matrimonio en ese sentido, ¿no? Entonces, matrimonio, igual que la familia, es la institución no del cloroformo, sino del aguantoformo, que es bien diferente. Es decir, el cloroformo es un producto artificial que de alguna manera paraliza tu conciencia. Y entonces el cloroformo no es lo que debe presidir tu actitud en la familia, ¿no? El aguantoformo sí, sobre todo en el matrimonio. Es decir, tú tienes que saber aguantar a tu mujer y ella es más difícil que te tiene que aguantar a ti. Y al final, al cabo de los años, de muchos años, te das cuenta que valía la pena. Hay veces que parece que no, pero en el fondo es una cultura de esfuerzo que viene a ser la máxima expresión de lo que es un matrimonio y lo que es una familia. Entonces, nosotros estamos viviendo, yo creo, una época de transición, como antes he dicho. Estamos en el final de una etapa. La diferencia de la generación mía respecto de los chicos que ahora están empezando a estudiar la carrera o están en la mitad de la carrera es que mi generación era la generación de la posguerra, de la postragedia. Yo nací justamente 6 años después de la bomba Hiroshima y 12 años después del final de la Guerra Civil Española. Los que vivimos, y yo solo soy el que está aquí de esa etapa, pero de esos años nosotros, la guerra civil
y la otra era como la prehistoria. Pero nosotros sabíamos que arrancábamos una etapa, era el inicio de una etapa, porque el diagnóstico ya estaba hecho. La guerra es el más dramático de los diagnósticos. No necesitábamos mi generación diagnóstico. Sabíamos que arrancábamos una nueva etapa donde había que solo esforzarse y esforzarse y esforzarse en el terreno personal. Esta es otra generación, que no sé si será mejor o peor que la nuestra. Ellos son los que tendrán que determinar el éxito o su medio fracaso, pero es la generación de la decadencia. Es el final de una etapa. Entonces lo que pasa es que soy incapaz de predecir o pronosticar qué significa estar en el final de una etapa. No sé, pero la historia es cíclica y todos sabemos que cada 60, 70, 80 años hay un traumatismo. Y es el que estamos a punto de vivir. Por eso es un periodo singularmente de tránsito y de transición en el final de una etapa. Luego probablemente, casi con seguridad, habrá un inicio de una nueva etapa. Pero no estamos en el inicio de una nueva etapa. Estamos bien en el final de una etapa. Bueno, y en ese sentido, todas estas instituciones adquieren una importancia más decisiva. Por eso es tan importante el saber sembrar más que recolectar en la etapa en la que vivimos. La Unión Europea se sembró en los años 20, 30, Schuman, De Gasperi, Monnet, todos hicieron fundamentalmente una siembra que no recolectaron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No. Se recolectó después de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando a partir del año 48 se puede desarrollar el concepto de la Comunidad Europea. Pues bien, todas estas instituciones básicas que hemos enumerado, especialmente la familia, bueno, pues adquieren una singular importancia y relevancia como institución de la verdad y como una institución que además va a ser básica también para superar una etapa que va a ser más traumática que fácil, que siempre caracterizan los finales de la etapa en la que estamos viviendo. Bueno, yo creo que hay una ecuación que se ha trazado siempre mal, es decir, yo ya sé que la sociedad hoy es más compleja de lo que a mí me gustaría que fuese. Yo ya sé que las ideas que yo tengo no representan ni siquiera el 40% ni el 50% de la sociedad, todo es más complejo. Yo ya sé que hay una derecha que yo represento, pero que no coincide conmigo en temas relacionados con la vida, con la dignidad de la persona. Todo es más complejo. La complejidad de los medios de comunicación hace sociedades más complejas. Lo que pasa es que es un error en la ecuación que se ha trazado a sociedades más complejas, menos referencias permanentes. Está mal trazada la dirección. No, a sociedades más complejas, más referencias permanentes. No exactamente las que yo quiero, pero falta más referencias permanentes. Hace falta más cultura del esfuerzo, hace falta más familias de verdad, hace falta mucho más sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que básicamente por eso la familia es una institución tan clave, por eso hay tantas familias desarticuladas. Por eso es una batalla que hay que saber dar con autenticidad y saber que va a haber un cambio en el debate político en este final y donde la familia juega un papel muy relevante. El debate político esencial hoy, en los últimos años, en las últimas décadas, en Europa ha sido siempre izquierdas y derechas, más impuestos, menos impuestos, más sociedad, menos sociedad. Bueno, yo creo que ese debate está desapareciendo. Yo no digo que sea indiferente subir o no impuestos, no es indiferente más o menos social, ¿no? Pero lo que llamamos el relativismo moral ha avanzado con tal intensidad. Ha abrazado tanto a las izquierdas como a las derechas, que el debate de verdad, el que se va a ir produciendo crecientemente en los próximos años, va a ser el debate entre el relativismo y los fundamentos.
es verdad que hoy defender los fundamentos no es fácil, porque te llaman fundamentalista. Yo siempre pongo el ejemplo, yo cuando era joven en San Sebastián, yo oía en casa decir, este es un sin fundamento, un chisgalabís. Pero ahora no escucho yo, este es un sin fundamento. Ahora yo digo, hombre, este que defiende con vigor la familia y otra, es un fundamentalista. Bueno, pero ese va a ser el debate. El realineamiento que se va a ir produciendo en nuestras sociedades se va a producir entre los fundamentos y entre aquellos que no quieren creer ni creen ya en nada. Es decir, la expresión extrema del relativismo. Por eso ahí la familia es una institución de verdad, porque eso no se debe relativizar, ese valor, como tampoco la defensa de la vida, y tampoco se debe relativizar el sentido de la trascendencia en nuestra sociedad. Bueno, la última reflexión, porque yo ya estoy invadiendo los 30 minutos o 25 minutos y no quería y podría hablar más, pero de verdad que quiero ya hacer un esfuerzo de limitación. Además hay una cosa que nosotros no podemos olvidar y que tiene que estar muy presente en nuestras vidas. Es decir, la causa entre las causas de la crisis que vivimos es la falta de fe. La falta del sentido de la trascendencia en nuestras vidas. El desprecio por la verdad absoluta, porque entonces seguimos relativizando las verdades hasta el extremo de que la mentira con facilidad se impone a las verdades tan relativas. Entonces, la fe, la pérdida de fe es la causa entre las causas y también en la crisis de familia muchas veces. No estoy diciendo que el objetivo de los católicos y de las instituciones católicas es que todos creamos de la misma manera. ¿No? Eso no lo estoy diciendo, porque para nosotros el valor de la libertad es un valor esencial a nuestros valores. No hay valores sin libertad. Entonces nosotros no estamos en la imposición. Pero nosotros lo que sí tenemos que hacer es no esconder nuestra fe. Y nosotros tenemos la obligación de decir que una de las causas también de la crisis del matrimonio es la falta de fe, y de la familia, falta de fe. Y muchas veces en nuestra sociedad europea, la falta de fe. Lo que pasa es que, claro, hay sociedades y sociedades, no es lo mismo una sociedad como la alemana, hoy dominada por el cisma, en el ámbito de la Iglesia, que una sociedad como la italiana, que tiene otras características. No es lo mismo una sociedad europea basada en el protestantismo o en el anglicanismo que sociedades más católicas, ni sociedades más ortodoxas. Pero sí tenemos que entender que el desprecio por la dimensión religiosa, por la familia, es una de las causas graves de lo que hoy nos sucede en general en Europa. Y ese es el final de mi intervención, porque yo sí que creo que al final, si tenemos sentido de la trascendencia, yo creo que somos mejores. Yo siempre digo que los que ya tenemos bastantes años hemos aprendido que, en general, la fe suele ser, por regla general, fuente de virtudes. Y no creer en nada, es decir, ser un relativista extremo, es fuente de desorden. Y me diréis, a veces no lo hemos sido, no, sin duda. Pero digo la regla general. A mí me parece que un señor que tiene fe, y es auténtico, por supuesto, yo estoy seguro que su vida tiende a ser más una vida llena, que busca la virtud. Lógico, porque tiene un sentido trascendental en su vida. Y todo aquel que no cree en nada, es decir, esos que dicen que la libertad nos hará verdaderos, es decir, que hacen lo que da la gana, cuando le da la gana y cuando te da la gana, no te hace verdadero, lo que te hace ser un fresco. Lo que te hace ser un señor, más bien un frívolo, con cara dura. Cuando tu libertad es ilimitada, cuando no acotas el concepto de tu libertad, pues es evidente que el resultado no es la verdad. No es un hombre verdadero. Es otra cosa. Bueno, pues eso es básicamente, si te parece, Carmen, que haya sido fenomenal la exposición de la aproximación a
Europa y la familia. A partir de este momento vosotros tenéis la palabra. Me parece fenomenal, Jaime. Muchísimas gracias porque verdaderamente tus palabras...